podemos hacer? ¿Cuál es como el área de cultivo para que esto se dé? ¿Qué no estamos haciendo los papás para que nuestros hijos se vuelvan víctimas de esta situación? Víctimas o victimarios, Adriana, muy bien lo dijiste. Los papás tendríamos que saber que el amor es el fundamento de la autoestima. Sabemos que los niños, por ejemplo, cuando son pequeños, a veces no somos expertos en tratarlos, son difíciles y nosotros perdemos el control o perdemos a lo mejor la compostura y empezamos a decirles cosas que para ellos son muy importantes. Para nosotros son palabras, por ejemplo, como si no te comes la sopa, no te quiero, o si no te portas bien, no te voy a querer, o si no le prestas sus juguetes a tu hermano, ya no eres un niño bueno, entonces ya no te voy a querer. Ese tipo de actitudes, ese tipo de cosas hacen que el niño sienta que tiene que ganarse el amor a través de un condicionamiento. Y entonces esa falta, esa carencia, el estar queriéndose ganar el amor es el preludio, el caldo de cultivo para una situación de baja autoestima. Porque a partir de ese momento el niño aprende que tiene que ceder algo de sí para poder conseguir amor. A lo mejor si no tiene hambre, tiene que estar incómodo y ceder ante esa petición para que la mamá lo quiera o para que esté contenta con él. Entonces, este tipo de actitudes que para nosotros son sin importancia, a veces hacen que un niño crezca con esta carencia tremenda de amor. Y entonces busque llenar esa carencia con una persona en su vida, por ejemplo, como en el caso de las parejas. ¿Se puede dar que la violencia se dé más fácilmente en dos jóvenes de baja autoestima, ambos? De hecho, el ciclo de la violencia se perpetúa por la baja autoestima de los dos. Ambos son codependientes. Las dos personas tienen carencias afectivas, por eso siguen juntas. En una situación en la que una persona con una autoestima baja se siente atraída por una persona con autoestima alta, puede haber una atracción mutua y puede llegar en un momento dado a haber una relación temporal entre ellos, pero tarde o temprano la persona con autoestima alta se cansa y se va, y no se espera a que la otra persona trate de empezar a tomar el control, en ese momento se va. Por eso las personas con autoestima baja son las que están propensas a vivir violencia en el noviazgo y en el matrimonio. ¿Qué hacer? Tendríamos que empezar a trabajar en nuestra autoestima. Para empezar, cuando nuestros hijos todavía son pequeños, a los papás que tienen hijos pequeños todavía, denles mucho amor. A los hijos no se les debe decir, es que eres muy inteligente, eres muy bueno, nada que diga algún adjetivo calificativo para los hijos. Y esto es algo que a lo mejor en las conferencias les entra mucho en conflicto a los papás y les angustia, porque el hecho de que le digamos a nuestros hijos, tú eres muy inteligente, eso es algo que a nosotros nos dijeron que debíamos hacer para que nuestros hijos tuvieran una autoestima sana. Pero esto hoy sabemos que no es verdad, que el decirle a nuestros hijos, eres muy bueno, es condicionarlo. En el libro yo lo cuento, precisamente el ser muy buena, que era lo que yo era cuando era niña, ese fue el calificativo que a mí me pusieron, el que yo todo lo perdonaba, es precisamente lo que a mí me expuso a una persona violenta y que yo lo perdonaba y lo perdonaba una y otra vez, porque además era un condicionamiento que yo sabía que yo tenía, ¿verdad? Y entonces a nuestros hijos hay que quererlos, amarlos independientemente de las decisiones que tomen y decirles que por sobre todas las cosas siempre los vamos a amar y siempre los vamos a querer. En el momento en el que les dejamos de poner ese condicionamiento, ya sean adolescentes o adultos o pequeños, en ese momento ellos se saben dignos de ese amor, sean quienes sean ellos, no queriendo ser una persona distinta a la que son, sino siendo como son. Ese sería el principal consejo que yo podría darles a los padres. Y fíjate que yo lo ahondaría, Karina, yo lo ahondaría fuertemente, porque ahorita que te escucho hablar, definitivamente con todo lo que trabajé este año con los jóvenes, te puedo decir que casi un 80% o más de los jóvenes que trabajé todo el mes de julio y agosto, es alarmante que tienen una bajísima autoestima y cero carácter, cero temple para enfrentar las situaciones difíciles. Y eso te habla de que algo no estamos haciendo los papás. Los jóvenes son responsables de eso. Nosotros somos los que tenemos que poner los muros de contención para que ellos puedan despegar. Pero si no los tenemos, pues imagínate, nos vamos a ir a corte. Karina,
Tú te has vuelto experta en esto. Háblanos de la depresión psicológica. Ya el doctor Guillermo tan atinadamente nos dijo que la alimentación es determinante para la depresión bioquímica. Esto es cuando los neurotransmisores empiezan a dejar de funcionar la serotonina. Pero háblanos tú de la depresión psicológica, que pareciera que es una epidemia, Karina. Es la diferencia entre la que nos platicaba ahorita el doctor y la que vivimos, la mayoría de los jóvenes vive ahorita, es que la depresión que ellos viven ahorita es una depresión reactiva. Es una depresión que es síntoma, o sea, es un signo de las situaciones que están viviendo. Hemos hecho a nuestros hijos insaciables. La tecnología los ha vuelto insaciables. Hoy tienen mucha más información de la que teníamos nosotros hace muchos años. Hoy tienen a la mano muchas tecnologías que a lo mejor les facilitan la existencia y que les alcanzan muchas cosas que nosotros no teníamos, pero por lo mismo se han vuelto insaciables, o sea, se han vuelto incapaces de disfrutar. Si tienen, por ejemplo, un aparato para oír música, quieren el último aparato que exista. Y si se puede, pues que tenga también teléfono. Y si se puede, que sea también computadora. Aunque no lo creamos, ese tipo de cosas han vuelto a nuestros hijos más vulnerables porque en vez de facilitarles la existencia, que ese es el objetivo de estos aparatos, se las han vuelto casi ineficiente, porque los muchachos ya no saben ni siquiera abrir un libro, ya los muchachos no saben hacer, que nada les cueste algún esfuerzo, porque entonces ya no lo hacen, porque como tienen a la distancia de un botón todo lo que quieren, pues entonces así quieren manejar su vida. Y entonces empiezan a deprimir porque no están acostumbrados a vivir, no están acostumbrados a batallar, no están acostumbrados a pasar situaciones difíciles. Eso aunado a que nosotros no fuimos muy buenos educadores a lo mejor, o no les dimos el amor suficiente a nuestros hijos, y entonces ellos tratan de llenar esos vacíos, como decíamos hace rato, esos vacíos existenciales con personas o con cosas. Y sí se vuelven insaciables, y sí se vuelven inútiles a lo mejor para enfrentar tanto su situación emocional como la situación emocional de otra persona. Por eso viene una depresión en la que me siento insuficiente, me siento insaciado, me siento infeliz, porque no tengo lo que yo quisiera, pero porque lo que ellos quisieran a lo mejor es tener el último aparato de tecnología o la situación que les convenga o que les resuelva lo que ahorita ellos necesitan. Entonces eso, lejos de ayudarnos, o sea, lejos de volvernos una sociedad mucho más proactiva, porque ya tenemos información a la mano, porque ya tenemos a la distancia de un botón muchas cosas, nos volvió inútiles. Y lo que tú acabas de decir es contundente, porque nosotros los padres tenemos aquí sí la responsabilidad y la culpa de no exigirles a nuestros divinos y adorados hijos nada. No tienden la cama, no recogen su plato, no lavan nada, no recogen nada, no tienen obligaciones, no tienen responsabilidades, les damos todos los permisos y los dejamos ir a todos lados, y pobre de nosotros si se nos ocurre decirles que no, porque arman una pataleta que para qué te lo cuento. Y lo peor de todo es que esa misma situación va a incrementar muchísimo lo que estamos hablando hoy. Esa falta de capacidad para convivir con otras personas, porque ya los muchachos viven a través de las redes sociales, ya no hay una relación personal, ya no se acercan unos a otros, todo es a través del internet o de esas redes sociales que hoy pues los tienen atrapados o secuestrados. ¿Cuáles son las manifestaciones de una depresión psicológica, Karina? Pues la principal es ese aislamiento del que hablábamos hace rato. La chica o el chavo se empieza a retraer, empieza a dejar de interesarle lo que normalmente le interesaba, y a lo mejor se encierra, ya sea en el internet, o se encierra en su cuarto, o simplemente se pone a ver la televisión todo el día. Esto es un signo de depresión, y le llamamos depresión enmascarada porque se los adjudicamos a muchos otros factores. O sea, pensamos que es porque tiene problemas en la escuela, porque empieza a bajar sus calificaciones, y pensamos que todo eso es consecuencia de la tristeza que el niño trae o que la chica trae, pero en realidad es al revés. Es esa confrontación con la vida
la que al no ser capaz de confrontar todo lo que siente y todo lo que la otra persona significa para él o para ella, entonces empieza a rendirse. Esta rendición trae como consecuencia la depresión. O sea, el joven empieza a dejar de luchar, a dejar de intentar, a dejar de acercarse a lo mejor a situaciones o cosas que le podrían crear felicidad, y al contrario, empieza a ser más exigente con los demás, empieza a querer que todo le hagan y él no hacer nada. Esto es un signo de depresión clara en los jóvenes hoy, por ejemplo. Es que no quieran hacer absolutamente nada y todo lo quieran así regalado, fácil. La terapia psicológica, porque algunos de los pacientes de verdad no hacen nada. O sea, si el papá los castiga, les quita el internet, les quita la televisión, se quedan en su cuarto. Y sí, no hacen nada, pero tampoco los sacan de ahí. O sea, muchas veces esas son medidas que podemos hacer, pero en el entorno de muchas otras cosas. Porque para salir de una depresión de tipo sintomática, o sea, de tipo reactiva, hay que, el fundamento y la clave está en el amor que los padres le tienen a sus hijos.